Hola, 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 bienvenidos. ¿Qué tal? Nuestro primer episodio de Podcast Refugio. Estamos súper contentos. Es un proyecto que teníamos ganas hace rato. ¿Cierto, amor? Amén, sí, así es. ¿Sí? ¿Contenta? Sí, así es. Contentas de partir y poder también presentar a nuestros primeros invitados, nuestros mayores, grandes invitados. No podíamos partir No sin ellos. podíamos, No, no. no. Lo más importante en refugio. Exacto. ¿Cierto? Sin ellos no se puede. No se puede. No somos nada. No somos nada, no somos nada. No Sí. somos nada sin nuestros queridos pastores. Pastores. Bienvenidos. ¿Cómo Muchas están? gracias. Bien, bien. ¿Que no nos conocen? Mi nombre es Tabita. Yo me llamo Wilson y juntos somos. Muy bien. Estamos nerviosos un poquito, igual Sí, con hartas estamos ganas para ponerle, poder po, partir, ¿cierto? sí. Estamos contentos igual, pero con mucho cariño, ¿cierto? Así es. Bueno, bueno, mi nombre es Carlos, Romina. no nos habíamos presentado, No habíamos presentado. pero... Y juntos somos. Y juntos somos los Pimpinelas. ¿No? Es parte de... Oye, hay hartas cositas que queremos preguntarle hoy día a los Sí. pastores. Esperamos poder tener un tiempo así bueno. Hay una historia muy linda, ¿cierto? Sí, Detrás de ellos, también. de sus vidas. Así que cuéntenos un poco de ustedes, pues. ¿Cómo reciben ese llamado? ¿Dónde fue? Bueno, ¿Empieza? ¿yo? Sí. Cachipún. Cachipún. Ya, yo parto. Bueno, el llamado a servir al Señor, yo creo que parte desde la infancia, desde niña, porque por la realidad que yo tenía en mi niñez, por las experiencias que viví, tuve una necesidad de buscar al Señor. Entonces, como a eso de los 9 años, empecé a ir a la iglesia que estaba cerca de mi casa. Iba sola, porque tenía mucha necesidad del Señor, de encontrarme con Él, de que Él me hablara, guiara mi vida. Entonces, creo que parte como de ahí, porque es raro encontrar un niño o una niña de 9 años que vaya sola a la iglesia. Sí, pues, no es común. Entonces, así partió. Y yo quería pasar siempre en la iglesia. Llegaba del colegio y en vez de irme a mi casa, me iba a la iglesia. Y el pastor de buena onda me abría la iglesia. Bueno, ¿dónde el pastor? Saludos al pastor. Saluda, que está con el Señor. ¿Cómo se llama el pastor? Erasmo. Éramos grandes. Bueno, a la familia del pastor Erasmo. Él me abría la iglesia y yo venía del colegio y él sabía que era la niñita, la molestosa de unas casas más arriba, y me abría la iglesia. Y yo entraba y me ponía a hacer cualquier cosa, a barrer, limpiar, ordenar cable, me pegaba el show, conectaba el micrófono, cantaba, entonces hacía todo eso. Y si había reunión me quedaba hasta la noche. Y mis papás tranquilos porque yo estaba en la iglesia, entonces sabían que estaba ahí, que no me iba a pasar nada. Entonces parte de ahí. Y eso obviamente fue progresando. Y después, por distintas razones tuve que cambiarme y asistir a otra iglesia que me quedaba media hora y yo me iba caminando con 11, 12 años, sola. Wow. Con una amiga que apañábamos a la iglesia y caminábamos y volvíamos y hacíamos una hora entre ir y volver para ir a la iglesia, caminando. Entonces creo que parte de ahí, la necesidad o el deseo de estar en las cosas del Señor. Igual es súper como los niños son más espontáneos igual, po, Ujú. porque cuando uno es más chico, más natural es. En Claro. cambio, cuando uno se pone como más adulto, se pone como más cuadrado, como más... Claro. Como que a los niños no les da miedo, ¿o No, no? no. Correr, gritar, No, así. y era brígido el lugar donde vivía la Tabita. en un lugar... Cosas Sí. serias, Pues, complicadas. yo un tiempo, cuando fui a Antofagasta, la Tabita Sí, me claro, mostró porque soy Antofagasta. dónde vivía y yo decía, de verdad caminaba ahí por acá, porque así Media hora. uno siendo adulto, caminar por ahí da miedo. No, sí, y ella da miedo, caminaba tétrico, media porque hora era caminar para ir a la iglesia. Por la falda del cerro, por la orilla del cerro, ¿entiendes? O sea, tú caminabas ahí por la orilla y miráis para cerro. Miraba al monte. Claro. Entonces, igual era... ¿Y no le era daba miedo? peligroso. No, No, para nada. yo creo que no, No. era como, no, vamos a la iglesia y todo. Y, Vamos a la uno iglesia, niño pero- no mide, no mide No, esos riesgos. Y el Señor nos cuidó, nos salvó de varias situaciones ahí en las caminatas a la iglesia. Sí, Igual nos encontramos con sus cosas. sus cosas, sí. Pero el Señor nos cuidó. En Bueno. ese- ¿Y pastor? de ahí. ¿Usted miraba los montes? Falta el cerro. Pero Yo, otro el otro cerro. no, yo soy cristiano de chico, o sea, me llevaban a la iglesia y yo me convertí a los 16 años. Y pasaron como 2 meses desde que conocí al Señor y empecé a sentir un llamado del Señor. Pues. Fue como súper rápido. Me convertí y a través de diferentes formas como que empecé a
a sentir que Dios me estaba llamando. Yo iba a cualquier lado y se me acercaba alguien y me decía, tengo una palabra para ti y tú vayas a ser pastor. Y yo decía, no, yo no quiero ser serio? pastor. Yo tenía mi idea, yo decía, no, yo voy a estudiar geología. Y yo quería ser geólogo. Oh, tenemos una primicia. Geología. Y se acercó. Iba, Cambió la T por la T. eh, Claro, yo le iba, ¿cuánto se llama? A otra iglesia y me decían lo mismo. Y fue ir a muchos lugares y la gente se acercaba y me decía, tengo una palabra para ti. Y yo al principio oí un poco de eso. Igual era chico, tenía 16 años. Hasta que después empecé a sentir que ya no eran personas las que me estaban diciendo, sino que era Dios el que todos los días me estaba lindo. llamando a eso. Y empecé a ver la vida de una forma diferente y sentir dentro mío que no podía estar en otra cosa así en mi vida, dedicarme a nada en mi vida que llenara mi corazón como servirlo al Señor. Y dije, no, yo no puedo dedicar mi vida a otra cosa que no sea así, a esto. Así O sea que no pudo ya arrancar más de la... sí. Así Después que- ya no quisiste arrancarte. No, después ya no quise arrancarme. Y salí del liceo y me fui al instituto bíblico Estaba a ahí claro. Al estudiar. tiro. Sí. Qué lindo. La tenía clarita. La tenía clarita, claro. Buena, oye, igual tenemos alguna... Vamos a seguir con las preguntas. Pero queremos agradecer, se nos fue algo súper importante, mi amor. Tenemos un equipo maravilloso detrás de cámaras. Muy importante, así que les vamos a enviar salud. Ustedes por hoy no lo van a ver porque son rostros exclusivos, pero me les mandamos... Cobran Un aplauso demasiado. para el equipo. Sí, un aplauso. Rodri y Palo son maravillosos, son dos chicos lindos, que les agradecemos que hacen posible toda esta técnica, ¿cierto? Claro. Que la Sí, gente nos la está viendo producción, toda la no, la producción. No, están viendo la producción. Tiene esto, Es fabulosa, sí, es se nos ve todo. Es fabulosa. Después van a tener que editar ahí, borrar. Venía con una camiseta que no les voy a decir, pero ellos me prohibieron salir con esa camiseta también. También, claro, Así por que supuesto. son maravillosos. Así que les mandamos un cariño muy grande. Tenemos otra pregunta más porque ese fue como el inicio de cómo fueron llamados, ¿cierto? Ahí, pero los desafíos, ¿algún desafío de este, o momentos desafiantes dentro del llamado o del liderazgo dentro de la iglesia para ustedes? ¿Qué recuerdan? Sí. Yo quizás podríamos resumir como los más grandes desafíos que hemos tenido en dos cosas. Primero, el no ver los resultados de lo que uno está haciendo. Porque empezar una iglesia de cero es un desafío tremendo. Estar trabajando, dándole, y que no llegue gente, o que la gente que está como que no se motive. Y para nosotros igual fue difícil porque los primeros años en los que nosotros estuvimos trabajando en refugio, llegaron solo adolescentes. Y no era como que los adolescentes en una primera instancia estaban como motivados con la iglesia, Claro, o que tenían una adolescente ya conversión. Sí. Para mí, Es un, complicado. para mí un desafío grande. Es una en ese etapa tiempo. difícil de ellos también. Una Sí. difícil, claro. Para nosotros un desafío en ese momento era que me pusieran atención. Eso era como un desafío, imagínate. ¿Perdón, me estaba hablando? Ese era un desafío. Yo empecé a hacer, no sé, prédicas así como de 15 minutos y después tenía que bajarla a 5 minutos porque no me ponían atención. Así. Wow. Era Era full. difícil, porque llegaban distraídos, eran locos, aparte algunos llegaban drogados, entonces era muy Era un difícil contexto, captar su... cuando empezamos era Claro, complicado. diferente, claro, porque nosotros partimos refugio evangelizando. Y de ese trabajo evangelístico que hicimos en un parque, llegaron adolescentes, los que estaban en el parque. Claro. Oye, Entonces, Está pasando un avión ahora. Estamos en el estudio, Ay, pero qué risa, puede qué que se risa. escuche afuera, puede que Qué no, pero risa. estamos en un lugar exclusivo, así que... claro, Y llegaban adolescentes. claro, entonces llegaron adolescentes a la iglesia. Y era hablarles del Señor a ellos y mostrarles a Cristo a ellos, entonces era un desafío. Que ellos nos prestaran atención, se enfocaran. Nosotros decíamos, estos cabros, Claro, y ustedes tenían la idea de otra iglesia, o una iglesia como más tradicional, Claro. donde la gente al menos escuchara. claro. Claro. No, aquí era un desafío que te escucharan, así que Apartamos por ahí. por ahí. Sí, pues ese fue un desafío y por lo mismo, como teníamos una iglesia de adolescentes, era el tema económico igual, porque nosotros estábamos dedicándonos al 100% a esto, Claro. creyendo que íbamos a vivir también de esto, Claro. y teníamos adolescentes que nos ayudaban a Claro. costear, no tenían plan. Había que desembolsar. Nosotros éramos quienes Claro. desembolsábamos, le llevábamos pancito, café, y fueron hartos años que no habían personas adultas. Entonces era un desafío para nosotros también como familia
el poder sostenernos, Sí, creyéndole al Señor que obviamente Él siempre iba a proveer, pero fue un desafío grande. Era caminar no viendo nada, Sí. literalmente. Nada. Sí. Así Oye. que eso yo creo que fue como desafíos importantes al comienzo. Sí, me imagino. Oye, ¿hay alguna anécdota? ¿Pueden tener alguna anécdota? Deben tener más, Nosotros más de tenemos, alguna. tenemos varias, así que... Oye, yo me acordé de una, pero ojalá es que la persona que nos prestaba ese lugar no vea esto. No esté viendo este No lo capítulo. esté viendo, por favor. Le agradecemos su sintonía, vaya a buscar un cafecito, alguna Ahora es el cosita. momento de ir al baño. Mira, lo que pasa es que nosotros partimos, como les decía, en el parque evangelizando. Pero después ya teníamos hartos adolescentes. En un momento llegaron a ser 50. Después de esos 50 hubo como un filtro. O sea que esos 5 minutos eran bacanes la predica. Tenían que romperla. Había que romperla. Una Es que- evangelista. Mucha O sea, nosotros lo veíamos por ese lado. Otros lo veían porque como la mayoría se drogaban, les daba el bajón y querían todo ir a buscar un pancito. Venían. Entonces la ¿Recibe tu condición para darle el pan era que nos Alimento. escuchara. Recibe primero. Pan de Recibe vida. alimento espiritual Bien. también. Entonces, Esa era la- después hubo un filtro ahí. Se quedaron, cuando ya empezamos, vamos a discipularlos, le vamos a hablar más del Señor y Claro. todo esto, ahí bajó el número. Bueno, y teníamos como 16 adolescentes y nos conseguimos un colegio de adultos en las compañías, Primer lugar de refugio. Primer en la ciudad de La Serena. En las compañías, un colegio de adultos. Ya, pues, y los cabros había que... costaba mantenerlo en orden, pues hacían maldades, pues. Hacían locura. No sé, rompían cámara, le pegaban una cámara, la rompían. No. Entonces, nos metían en lío los cabros, pues. Pero yo creo que este fue un condoro nuestro. Porque nosotros... un día ya se terminó, Se hicimos puede la editar reunión. esto, se edita. Claro. Sí, Terminó la reunión, todo lo que estábamos haciendo, nos íbamos para la casa y se nos olvidó cerrar la reja principal, o sea, el acceso al colegio. La que cuidaba todo el colegio. Claro, ¿me entiendes? La reja que daba a la calle, o sea, la dejamos junta y no la cerramos. Y nos fuimos, ¿te acuerdas? Nos fuimos y después, por una cosa del Señor, volvimos al lugar. No por eso, porque no nos habíamos dado cuenta Sí, que habíamos no habían cerrado las guardado. puertas, la sala, los baños, la bodega y la puerta principal abierta. Nos devolvimos por otra cosa. La cosa es que cuando llegamos ahí, nos dimos cuenta que la puerta, la reja estaba abierta. Y, ¡ay! Gracias, Señor, porque no veníamos por esto. No sé por qué O razón sea, se podría volvimos haber al quedado colegio. mucho... Y eso Sí, fue un pues, sábado. Y el colegio encima como sábado. funcionaba el lunes. Entonces era como el fin de semana abierto eso. Completo, ahí. 2 noches iba a pasar. Exacto. Así que volvimos y nos dimos cuenta de eso. Volvimos por otra cosa que nada que ver, pero nos dimos cuenta que estaba la reja abierta y la cerramos. Ay, gracias, Señor, por librarnos. La directora de ese colegio, por favor. Pero el Señor nos cuidó ahí. Cosas así, detallitos que ¿Qué pasan, po? pasan. Oiga, Pastor, ¿usted alguna? ¿Alguna que me acuerde? Puede ser fuera también, en los fútbol de la iglesia. No, o sea, si pudiera contar algo así como temas ministeriales, como les comentaba recién, uno de los aspectos que fue muy desafiante para nosotros era el tema económico. Y uno de los tiempos más críticos que vivimos en ese aspecto fue la pandemia. Porque obviamente mucha de la gente que se congregaba con nosotros, que ya éramos pocos, dejó de asistir y de hecho a las reuniones en línea se nos conectaban 2, 3 personas y no teníamos cómo sustentarnos. De hecho no podíamos pagar el arriendo de la casa, no teníamos como para nuestras cosas. Y dijimos, Wow. ya vamos a tener que ver qué hacer, cómo sigue esto, porque Y está trabajar difícil en la pandemia, cosa, estaba buscar pega difícil. En pandemia tampoco. No Buscar estaba- un No, trabajo en no pandemia. podíamos salir. Estábamos Y, ahí. y pasamos el aviso a la dueña de la casa donde arrendábamos en ese momento que no íbamos a ir, que no podíamos seguir ahí porque Estábamos arriendo. ya no teníamos por dónde. Yo le decía, Señor, pero ¿cómo lo hago? Si tú me dijiste que yo plantara esta iglesia, que tú me ibas a sostener, ¿cómo lo hacemos? Y estábamos por irnos de la casa a cualquier lugar donde se pudiera. De cayera la chala, como dicen mis suegros. Y nos llama una persona de Santiago. Y Está bueno eso. que no conocíamos, un empresario, y nos dice, ¿saben qué? Siento de Dios. Y nosotros no lo conocíamos. Claro, o sea, Pidió- déjame poner en contexto esa parte. Las esposas somos buenas para Para el contexto. el contexto. Tenemos unos amigos en Santiago. Y estos amigos le hablaron a un amigo de ellos. O sea, ¿me entiendes? Como en una junta En un familiar. podcast. Les hablaron y él se interesó en nosotros, en Wow. lo que hacíamos, en conocernos.
y les empezó a insistir, oye, yo quiero conocer a esos chicos de Coquimbo, de La Serena, quiero conocerlos, coordina una reunión por Zoom con ellos. Y él insistentemente, con nuestros amigos, con estos amigos que teníamos en común, de que quería conocernos, hasta que coordinamos. Y sí, amor. Te doy el pase. Y él nos Trabajo ¿cuánto en se equipo. llama? Tuvimos ahí esa reunión con él por Zoom y él nos dijo, yo siento de parte de Dios, el Señor me dijo que ustedes tienen una necesidad. Así que díganme qué necesitan. Ahora. Oh. Y nosotros nos quedamos mirando, ¿cómo que le vamos a decir si no La lo persona conocemos? desconocida. Claro. No, y le dijimos, no, nada. Y dijo, No, no, porque a no, mí bien. Dios me dijo que ustedes tienen una Ahora ya necesidad. algo están necesitando en este mismo momento. Y nosotros no Unas sabíamos qué vacaciones. decir. No podíamos Y salir. le terminamos contando O sea, así como... ustedes sabían en el fondo, pero era como, Sí, ¿cómo obvio. le vamos a decir Nosotros eso? estábamos Claro, así si no a lo puertas conocían. de tener que dejar la casa, pero igual decirle algo así a un Ahí desconocido. cayó la chala, po. Claro, ahí Cayó la chala Ese ya. era el chalazo que nos mandó el señor. Y ahí él nos dice, no, pero digan. Y nosotros le dijimos, es que estamos medio complicados porque nos tenemos que ir de la casa. Y dijo, ya, yo les voy a pagar 3 meses de arriendo. Y si de acá a 3 meses no se mejora la situación, les pago otros 3 meses. la rienda hasta que la cosa... Y para mí, o sea, como tipo anécdota de nuestro ministerio, fue igual Dios mismo diciéndome, si no es por la iglesia que te sostengo, va a ser a través de una persona que no conoces, pero siempre te voy a sostener Siempre, de alguna forma. el Señor nos iba a sostener. Fue entender que la provisión de Dios viene de donde tú menos lo esperas, porque nosotros trabajábamos y plantábamos una iglesia, pero Sí, po. más allá de la iglesia que estábamos Gloria a Dios. sirviendo, el Señor nos iba a proveer y sustentar de donde fuera. Así tuviera que, ¿me entiendes? Hacernos aparecer el dinero ahí para cubrir nuestras necesidades, así. Y es que así fue, Es po. que Y así Sí. fue. Así fue. Así No, que no esa había fue forma. una lección importante. Es como, bueno, yo les voy a sostener y no vean de dónde, sino que simplemente voy a ser fiel. Entonces, Ay, fue qué bacán, igual primera el lección mensaje, sí, potente. porque el Señor no deja, no aparta su mirada, nunca. exacto. El Conoce. que invita pagan, como dice. El que invita paga y él Si invitó. el Señor llamó, Ajá. él pagará. A alguien le está llegando eso. Para hacerme loco. Que- sí, sí, Alguien. loco, sí. Va a hacerme loco. Tíralo nomás, tíralo. A alguien le está llegando, digo yo. ¿Y cómo nace el refugio? ¿Cómo nace el nombre, por ejemplo? ¿A Ah, quién se ya. le ocurrió el nombre? ¿En qué refugio? momento? Porque ¿En nos qué falta. momento? Claro. Ya, ¿cómo nace tú o yo? ¿Tú, dale? Yo, el Sí. nombre, empezamos a tirar conceptos. Nos sentábamos, conversábamos, ¿qué es lo que tú sueñas? O sea, de la iglesia que vamos, ¿cómo te gustaría que fuera la iglesia? Las características que tuviera la iglesia, la identidad de la iglesia. Empezamos a tirar conceptos, hogar, familia, unidad, amor, cariño, seguridad. Entonces, pues, oye, tenemos, igual está, nosotros habíamos pensado en un nombre y gracias al Señor que no le pusimos ese nombre al inglés. Otra primicia. Segunda. Sí, Sí. Claro, segunda primicia. Le queríamos poner al principio otra oportunidad. ¿Sí? Sí, ¿qué onda el nombre? Ah, No, pero igual está bueno. otra oportunidad. Pero tenían No, hasta, no, pero tenían había- hasta el eslogan. había Otra otro- oportunidad. Otra oportunidad. De hecho, el otro nombre que había en postulación, Era pero coreable. ese igual fue tachado, la previa, ¿te La acordás? previa. La Ah, no, previa, ese era. Eso ese es La era- previa, y el eslogan era la previa al cielo. Ese Ah. era- Igual estaba bueno. Sí. Pero no lo... No, se lo censuramos, pa. No, descartado. Y después era otra oportunidad. Po. Y después, bueno, pero no tenía mucho que ver con los Con la iglesia conceptos, y- con la claro. identidad que Claro, queríamos que tener. agarrar a todos los conceptos en uno. Familia, hogar, ¿me entiendes? Calor, unidad. Igual cariño. nosotros habíamos tenido otras experiencias ministeriales. De hecho, antes de empezar Refugio, nosotros tuvimos un año en Rancagua pastoreando. Igual llegamos a una iglesia que estaba ya conformada. Esa tenía nombre y todo. Claro. Tenía nombre, claro, tenía sí, pues ya 50 estaba años lista. funcionando y los hermanos de la iglesia eran miembros fundadores de la iglesia. Entonces, el 80% de la Eran iglesia adultos eran adultos mayores. Entonces, después de nosotros Pastorearon a los pastorear- profetas mayores. Sí, pastorear un año ahí, pastoreamos un año ahí y dijimos ya, como, ¿Qué no ¿qué? queremos? Ah, ¿qué, claro. qué es lo que Para la quiere el gente que Señor? censuren eso. Ah. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Sí, ¿Qué porque es lo estaban que- aprendiendo sí. también como Sí. lo del ¿Qué es lo que llamado. quiere el Señor de nosotros? Y ahí el Señor nos fue hablando que era plantar una iglesia de cero y ahí fue decir ya,
qué es lo que nosotros queremos ahora que ya tuvimos la experiencia de pastorear una iglesia, qué es lo que queremos en la iglesia que nosotros vamos a formar. Claro. Y ahí como que nacieron esos... Claro, todos esos conceptos. Sí. Y terminamos encerrando todos esos conceptos en refugio, la palabra refugio. Es precisa, encuentro yo. Entonces ahí Sí, salió, refugio. queríamos que fuera un refugio, que fuera un lugar donde la gente se sintiera acogida, amada, protegida, todas esas cosas, se sintieran seguros, no juzgados, encontraran ahí un lugar donde sentirse parte, cómodo. Además que define muy bien también a Dios, Sí. po, con la relación que uno tiene con Dios. Exacto. Es como su refugio. El Señor Ajá. nos brinda todas esas Exacto. cosas que dicen ustedes. Y yo creo que también nace por eso mismo, porque después de la experiencia que tuvimos en Rancagua fue venir al Señor y hacer de Él nuestro refugio, porque igual fue un año muy, muy duro. Entonces veníamos como teníamos el desafío de resolver muchas cosas que habían quedado por la experiencia que habíamos tenido en Rancagua, o sea, heridas, cosas, situaciones, dolores. Entonces fue buscar al Señor, en el Señor encontrar un refugio. Entonces como que todo se dio y así nace. Es ¿Cierto, bacán. Wilson? Yo creo que algo que es destacable de los pastores que siempre, independiente de sus opiniones, como que pasan el filtro de Dios. Así como que ahí ya el nombre, Ujú. otra oportunidad y todo lo llevan como... Y que es la clave al final, porque uno siempre quiere Sí. hacer cosas, Ujú. pero es el Señor el que da como el... Oye, ¿algún testimonio impactante que tengan ustedes? ¿Alguna Testimonio. cosa así como que digan, no, este testimonio... Porque nos desordenamos con el cuestionario. Sí, no, Pero como la no. conversa va buena, ¿algún testimonio que ustedes puedan dar? ¿Suyo o de alguien que haya llegado que diga, no, esto... Así A como ver. lo que nos contaban del benefactor Sí, por no. Zoom. Claro, por Zoom esa. A ver, déjame pensarlo, porque nos salimos el libreto. Ya nos hablamos un poco, Me están cambiando la Están red. cambiando la No, cosa. yo me voy, yo no Me voy, No, me voy del estudio. Lo abandono. No, en realidad nos ha tocado vivir hartas cosas. Yo creo que cada vez que nosotros nos ha tocado pasar alguna necesidad o cosas críticas, en los mismos aspectos que uno dice, no sé, estos fueron nuestros desafíos o esto fue lo que nos costó, fue donde más vimos milagros de Dios. Podríamos estar, no sé, toda la tarde contándole diferentes testimonios como lo que pasó con esta persona de Santiago. Siempre nos han pasado cosas así que nosotros decimos, oh, impresionante, todos los milagros económicos que hemos visto. Y la pregunta es, ¿por qué no hemos visto tantos milagros económicos? Porque hemos de verdad visto muchas cosas impresionantes que hasta no tienen sentido muchas de ellas. Y es porque tuvimos que pasar momentos donde estuvimos muy ajustados o no sabíamos cómo y pudimos ver ese tipo de cosas. Y lo mismo con varios aspectos que hemos visto milagros. Pero para mí algo que quizás como que marcó así como un rumbo así para la iglesia fue cuando pasamos como de ser un grupo evangelístico para adolescentes, así como juntar adolescentes a familias, A una reunión familiar. Entonces cuando hicimos ese cambio de decir ya tenemos este grupito de adolescentes, vamos a pasar las reuniones a domingo porque nos juntábamos los sábados, vamos a pasar a domingo, fue así como un milagro de Dios porque los adolescentes a la mayoría no les pareció mucho ese cambio porque ellos querían que fuera una iglesia toda la vida de pura adolescente y no querían como que llegara gente adulta porque no querían funcionar como iglesia. Pero cuando hicimos ese cambio empezaron a llegar muchas familias. En ese tiempo llegó el Gaby con la Giovanna, el hermano Lucho con la hermana Marce. Llegaron varios hermanos que se fueron sumando, pero fue como que de un momento a otro pudimos ver así como que el Señor nos entregó una iglesia como un poco más normal, de familias y Me todo. imagino que igual hubieron momentos de duda. Igual el Señor a uno le trata como la fe, pero o incertidumbre, así como qué va a pasar. Porque para ver los milagros primero tiene que haber como algo que... Cambio, claro. Nosotros igual tenemos algunos testimonios de milagros económicos en el instituto, pero uno se da cuenta, pero antes la tiene que vivir. Pues. Claro, tienes que Entonces, estar en esa Tenés que situación estar claro. para ver esos milagros y el respaldo de Dios. Porque Amén. si no estás en eso, o sea, te pierdes ver a Dios obrando. Entonces, no sé si me explico, pero si uno tiene la vida como resuelta o quiere resolver todo bajo sus capacidades o decisiones, proyectos, por un lado, no sé, puedes vivir un poco más tranqui, pero te pierdes de ver a Dios obrando.
Hay un hombre de Dios que dijo Y una vez conocerlo. que muchos quieren ver milagros, pero en otras vidas. Nadie se quiere, Claro. nadie quiere vivirlos, porque claro, es como quieres ver sanidad, pero Nadie se quiere enfermar. nadie se quiere nadie se quiere enfermar, Sí. claro. Ojalá. Claro, pero nos cuesta tanto entender como a Dios si es que no lo vivimos nosotros. Ujú. Como aprender de las lecciones del resto es difícil. Sí. Sí. Oye, del desarrollo de la iglesia, amor, tenemos algunas preguntas también. Mientras ven ahí, Los retos, sí, tenemos nuestro torpedo. Tenemos claro, otro torpedo, yo aprovecho si no de contar olvidamos. algo. Aprovecho de contar algo. Ya. Mientras ustedes ven ahí. Contar que refugio, hablando justamente de esos, de los periodos difíciles, de las crisis, ¿ah? Que de repente, o sea, que tenemos que vivir para ver a Dios, po. Refugio surge también a raíz de una crisis, po. Uno dice, como no, el Señor me habló en una oración. Nosotros estábamos en crisis cuando Este capítulo tiene pura primicia nomás. Estamos contados. surge la idea de plantar una iglesia. Porque nosotros estábamos, como decía Wilson, en Rancagua, pastoreando una iglesia que ya estaba formada, que tenía un lugar físico. Se habían proyectado ahí. Claro, o sea, la idea era pastorear y estaban como las condiciones que cualquiera quisiera. Pero nosotros éramos chicos, pues, jóvenes, teníamos 22 Yo tenía 22. y yo 23. Sí. Sí. 33. No. Oye, pero sí, pues Éramos jóvenes, Sí. estábamos recién casados, teníamos 1 mes y medio de casados cuando llegamos a esa iglesia. Entonces estábamos recién Wow. casados, recién iniciando el ministerio, obviamente no sabíamos cómo hacer De la las luna cosas. de miel a la iglesia. Ah, Claro, entonces fue así, literalmente así. Entonces ese año fue un año muy difícil porque, como decía Wilson, los hermanos de esta iglesia eran fundadores, eran adultos mayores, entonces era literalmente escuchar durante harto tiempo como, ¿y qué nos van a enseñar estos niños? Mandaron a unos niños, ¿qué tienen ellos? Claro. Nosotros ya vamos terminando la vida, ya hemos pasado la de Kiko y Caco, y estos Claro. están recién empezando, ¿qué nos van ¿Qué a nos van a enseñar? enseñar? ¿Me ¿Y ustedes lo entiendes? sintieron? ¿O, No, lo, es que o lo escucharon Nos audiblemente? lo No, decían mucha- directamente. Ah. Directamente así. De hecho, No lo lo primero queremos. que nos dijeron, saludos a todos los hermanos que nos pueden estar escuchando, pero lo primero que nos dijeron cuando nosotros nos bajamos del camión con nuestras cosas, ¿ya estos niños nos trajeron? Literalmente. Fue el recibimiento. Oh, Y nosotros, Entonces dijimos, no puede ser. aquí la cosa va a ser media. Entonces, en toda experiencia, en todo este año de experiencia, empezamos a preguntar como, ¿de verdad Claro, esto es lo que Señor, quiere el Señor? claro. ¿De verdad, Señor, tú quieres que estemos aquí? ¿Esto de verdad es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Esta Sí, es la- pues. Empezamos a cuestionar y a preguntarle al Señor, Señor, de verdad, aquí este es el lugar, este es el camino, esta es la idea, este es tu plan, y a hacer preguntas y a orar. Entonces, fue una crisis, pues, empezamos a preguntarle al Señor. A veces uno tiene miedo de preguntar al Señor. Yo creo que le empezamos a preguntar, Señor, esto es lo que tú quieres, entonces muéstranos tu voluntad, muéstranos tu plan, y de ahí surgió, nosotros tenemos que plantar. Nosotros somos jóvenes, entonces como tenemos que plantar una iglesia, empezar, porque era complejo a nuestra edad tomar algo que ya estaba listo. listo. Claro, Sí. estaba todo organizado. Claro. Sí, pues, y la tendencia igual es menospreciar a los jóvenes. Sí, totalmente, po. Sí, nos menosprecian los que somos más jóvenes. No, pero uno siempre como que desestima la idea de los jóvenes. Sí, pues los claro. siente medio locos, como Sí. que ya... Sí. Inmaduros, Aparte de todo lo impulsivos. que ellos ya habían vivido Además, seguramente po. como Además una congregación, claro. Claro. Entonces de ahí po, Ciertamente. fue un año donde obviamente nuestra identidad, nuestra seguridad estaba así como más bajo del piso, como por los comentarios, por la retroalimentación de lo que nosotros hacíamos, por los comentarios de los hermanos. Entonces, obviamente ya no lo hacían con un mal corazón, pero No. pero sí nos afectó mucho. Entonces, de ahí surge Refugio, pues de una crisis, de preguntarle mucho al Señor qué teníamos que hacer, y ahí fue, no, tenemos que plantar. Hay un tip ahí también escondido, ¿no? Mm. Cuando hay en medio de una crisis, porque a veces se toman otros caminos, pues, Ujú. Claro. ¿no? Que esa Sí, uno porque busca- también podían haber dicho, Claro. no, Hasta no aquí queremos nomás. servir y hasta acá nomás llegó. Y- Esperemos Claro, un poco. claro. Claro, también puede Sí, ser. Sí, pues, se puede tirar la toalla. Claro. Y Sí. también obviamente esas cosas pasan por A veces tu hay cabeza, consejos po. también que no sirven, pues. No, dejen hasta ahí nomás. Claro. Claro. Escuchar Exacto. a veces. Sí, pero igual, y yo me asombro igual haciendo como esa mirada hacia el pasado, de esos tiempos cuando nosotros estábamos en crisis
ahí todas las cosas que nos tocaba vivir, del Señor diciéndonos así como, yo estoy con ustedes, tienen que seguir en esto. Nos pasaba así ir a lugares donde alguien estaba hablando así, donde quizás no se daban ese tipo de cosas, y alguien se levantaba y decía, tú que estás ahí, y en un grupo reducido y diciéndonos, el Señor va a hacer esto contigo, te va a llevar a tal lugar. Oye, esa es una buena cosa como para, Sí, para decir, Una vez fuimos, cuando estábamos en todo esto, trajeron a una pastora no sé de dónde, a dar un taller de un tema, así como muy relajado. Antes de refugio. Antes de refugio, cuando nosotros estábamos en Rancagua, como en medio de esa crisis. Y esa persona estaba hablando y una pastora, y me apunta así, tú. Y yo quedé así como, ¿qué onda? Tú te vas a ir de acá, dice. Tú te vas a ir de esta organización, tú te vas a ir de acá, vas a empezar algo de cero y el Señor te va a levantar y va a hacer esto contigo. O sea, fue clara. Y te va a llevar a otros países, pero tú vas a salir de acá y vas a crecer. Y te dijo algo que para nosotros fue como así, ay, nos metió así como que le dio así. Dijo, yo te voy a dar una iglesia que te amen, ¿cierto? Sí. Wow. Te voy a dar una iglesia, gente que te ame, te voy a rodear de personas que te amen. Nosotros lo que más sentíamos en ese momento era un desamor, ¿me entiendes? Desamor, claro. Pero ella nos dijo, yo O sea, te voy a nada que sacar ver con de lo que aquí. ustedes estaban viendo. Sí. Claro, yo te voy a sacar de aquí, tú te vas a ir de este lugar y vas a tener una iglesia donde la gente te va a amar, te va a querer y todo. Y nosotros así como, el Señor. Señor, Sí, gracias, es como, no, claro, es no, como no tenemos Sí. que renunciar, tenemos que seguir porque el Señor nos está hablando. Así que más allá de cómo nos sentíamos, fue como obedecer al Señor en lo que Él nos estaba diciendo. Así que eso igual fue potente. Fue esos empujones del Señor como, vamos, sigan, no se detengan, no tomen otro... Aún falta. Y si tuvieran que darle un consejo a los que están hoy día bajando las cosas del camión, así como contaban ustedes, ¿qué sería? Respecto justamente a eso, a propósito de ustedes decían que uno... Sí, porque igual seguramente hay también matrimonios jóvenes que quieren o que también los invitan a participar en iglesias, que claro, la gente más mayor no está como ¿Qué ese... les podrían decir ustedes, así como a ellos? Y tú. Yo diría que si uno quiere dedicarse al ministerio, algo que uno siempre tiene que tener presente es que tiene que ser flexible. O sea, hay momentos que en obedecer lo que el Señor te está diciendo las cosas no van a salir como uno espera y uno no tiene que ser tan cuadrado y decir no me salió como yo quería, no sigo. Uno tiene que ser flexible, quizás algo no te va a funcionar, tienes que avanzar, tienes que tocar otra puerta y se va a ir dando hasta que llegas a eso que el Señor dijo que iba a hacer contigo. Entonces, lo primero es ser flexible. Y lo segundo, que creo que es lo más importante, es ser perseverante. Ser perseverante a pesar de que lo que tú estás viendo frente a tus ojos no sea lo que esperas. Entonces, empezar tu iglesia y si no tienes un buen resultado, la gente no te escucha, no llega gente, no pasa nada, no sé, en un culto y te vas, no sé, a la casa sintiéndote súper triste porque no ves un resultado, sigue insistiendo, sigue dándole, sigue creyendo y permaneciendo porque en algún momento vas a poder ver el fruto de tu trabajo. Y creo que esa es una de las cosas que quizás, como le decía yo recién, es un desafío para uno, pues, el que te cueste ver ese fruto de tu trabajo. Y yo creo que eso es lo que más nos cuesta, porque todos somos Todos queremos ver ansiosos y todos resultados. queremos ver el resultado así ayer. Y sobre todo en estos tiempos. Yo no soy muy ansioso. No, para nada. Mira, o sea, en estos tiempos, no sé si pasaba, pero bueno, es el tiempo que estoy viviendo. Se habla de muchos resultados, Sí. de una Claro. iglesia exitosa, Sí. de los frutos, del número, ¿me entiendes? De la iglesia, no sé, pues todos apuntamos a cierto tipo de iglesia, Claro. para que tu iglesia, si tu iglesia está bien, tiene que ser así, así, Ya, así, tiene ¿me que cumplir entiendes? ciertas cosas. Mínimo Ciertas tiene que tener cosas. podcast. Claro. Entonces, cuando tú empiezas, la cosa no No es así. No es así, No. pues, ¿me entiendes? Y tendemos a menospreciar los inicios. Claro. Y todos los inicios son pequeños. ¿Me entiendes? Sí. Un tremendo árbol parte siendo una semilla. Entonces, tendemos a menospreciar eso y nosotros queremos ser el árbol Al tiro. y nos sentimos mal cuando somos una semilla. ¿Y por qué a veces nos sentimos mal? Porque nos comparamos. ¿Me entiendes? Como no, yo estoy haciendo esto y no veo este Claro. resultado. Y entonces, el liderazgo exitoso, los 10 pasos, ¿me entiendes? Como Claro. todas Hay esas cosas. ahí está el libro. Todas esas Mm. cosas, Eso. para ser un buen pastor, un buen líder, tienes que Necesitas tener estar, esto claro. y esto y esto. Y una persona que está iniciando está aprendiendo. Sí. Es necesario. Y es proceso. necesario. Sí. Y es necesario, entonces como eso,
tenerte paciencia. Estás aprendiendo. Esto va a sonar raro, pero darte permiso para equivocarte. A veces Claro. no queremos fallar, ¿me entiendes? Y somos duros, pero estamos aprendiendo. Entonces, en todas esas cosas yo también como le diría, o sea, sé paciente contigo, confía en el Señor, no seas duro contigo mismo cuando hay algo que no te sale bien o como te gustaría. Eso. Como... Claro. Hay que vivir todos los procesos. Sí, Pero seguramente totalmente. alguien debe estar a lo mejor viviendo eso que vivieron Ujú. ustedes, Ujú, no sintiéndose amados, quizás diciendo, ¿qué estoy haciendo en medio de esta cuestión? claro. Sí. Dudando ahí. Ujú. Y tiene que ver muchas veces, a veces con nuestros orígenes también, que son muy exigentes, porque el entorno hoy día como que Sí, sí, exigente. es de 15 segundos, 30 segundos la historia en las redes Claro, sociales, todo es pasa rápido. Sí. todo pasa rápido. Si no Exacto. funciona el tiro, Claro, como si que no, no. claro, no damos el tiempo, no esperamos el tiempo, como que... Sobre todo lo que uno ve, pues, por ejemplo, yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando nosotros iniciamos con Refugio, paralelamente en Argentina empezó Hillsong Buenos Aires. Fue como en el es una mismo- iglesia que, por si no lo saben, es una iglesia que más o menos conocí. Entonces empezó esto y Todo empezaron conocido. como en el mismo tiempo. Y yo vi que en su primera reunión había miles de personas. Oh. Y yo miraba nuestra primera reunión, y había uno nomás, una persona. Y yo decía, pero pucha, ¿por Le estaba qué? predicando a la pastora. Yo le predicaba a ella. El Mateo. Esa persona era mi hijo. Entonces, si uno se comparaba y uno decía, pero lo Claro. que hice es un fracaso, fracasé en el ministerio. Claro. Pero en realidad el ¿Cómo Señor llegan sabe miles? cuáles son nuestros Sí. tiempos y en algún momento uno termina viendo el fruto Claro. del trabajo. A veces queremos cumplir nuestras expectativas y en realidad Dios no nos llamó a cumplir nuestras expectativas, Dios nos llamó a cumplir su plan. Pues. Entonces, Él es el que da el crecimiento, Él es el que añade, Él es el que hace las cosas. Entonces es como, bueno, Señor, ¿me entiendes? Yo voy a hacer lo que tú me dijiste que hiciera Claro. más allá del resultado. Yo no me voy a mover por un resultado, ¿me entiendes? Eso creo que lo hemos aprendido ya con el tiempo, porque al principio era Sí, frustrante. Siendo muy honesta, al principio queríamos, Señor. ¿Me entiendes? No, que- No, señora. Hoy día se cuenta de una manera más relajada, pero Pero en el momento la estábamos sufriendo. Sí. Pero, o sea, yo le diría a alguien que no, o sea, piense en cumplir la expectativa del Señor, lo que el Señor, Claro. o sea, el Señor me llamó, yo voy a ser fiel a lo que Él me dijo que hiciera, más Claro. allá del resultado, Del resultado de lo que yo final. pueda ver. Voy a hacer las cosas no para cumplir una expectativa, un deseo, un ego, un metiéndose mío, un sueño, un proyecto mío, sino yo voy a hacer esto porque Dios me pidió que lo hiciera y voy a ser fiel a lo que Él me dijo. No sé si me explico. hace unos días escuchaba algo que decía, si no es por oración, es por orgullo. Es como heavy esa cuestión. Entonces, Sí, dirigido. claro, que a uno le duele ahí como sus cositas, uno tiene su Claro. corazoncito, tiene Sí. su expectativa, Tiene sus expectativas. Po. Sí, pero el Señor ahí, lo bueno es que también los planes del Señor son mejores que los de uno. exacto. Sí. Yo tengo un testimonio acá al lado mío, que siempre los planes del Señor son mejores que los de uno. Coqueto, el Oiga, coqueto. y Y el coqueto, el hombre, ¿eh? No. es que no me puedo resistir con ella acá al lado. Me Es muy cuesta, me cuesta. coqueto. Lo vas a tener que separar después. El lo vas a hombre es tener- galán, es galán. Oye, cuéntanos un poquito de cómo funciona hoy día Refugio. Po. Ah, pero ¿Cómo? a todo esto, ¿cuántos años ya lleva hoy Refugio? Buena. Vamos a cumplir 9 años ahora en marzo. El próximo mes estamos de aniversario. 9 desde el momento en que pisamos el parque. O sea, 9 desde que comenzamos evangelizando. Claro. No, pues ahí nace. Claro, Ahí nace. Sí. Desde el primer día que fuimos y pusimos los pies y evangelizamos, de ahí llevamos 9 En marzo del 2016. Y eso habla también un poco de la historia de cómo ven ellos, po. Porque Sí, pues entienden ya que son no, 9 años. porque alguien podría decir, no, pero el primer salón, es que no es- ese fue el resultado de lo que vino antes, po. Claro. Es cuando exacto. comenzamos Entonces, cuando sí. nos pusimos a trabajar con esto. Fuimos a hablar del Señor ahí a la calle, al parque, y ahí comenzó, ¿me entiendes? Hay unos videitos por ahí en las redes Sí. sociales. Sí. pues, sí. ahí. Había Bueno. menos arrugas. Menos- Ay, menos canas. 9 años. Había más pelo. Había Y en ese y había historia de antes, imagínense, ahora lo resumimos en unos minutitos, pero Sí. es una década Sí, harto Sí. tiempo. sirviendo, diciéndole sí al Señor. Exacto. ¿Ah? Sí, Sí. vamos a cumplir. ¿Cuántos hijos ya?
en este proceso del Oye, ministerio también. 2 y hasta ahí Vamos con nomás. 5. 2 y multitud. No queremos más. No, se han portado maravillosos, están ahí. Sí, Están dando esquilitos. Están Sí, tranquilitos. están Todavía no aparece acá. Que le pusimos corriente antes de partir. Están súper. Estamos atados. Sí, estamos atados, así. Sí. Sí. Miren. 9 años, ¿viste? Y hoy día, ¿cómo funciona? Ujú. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son Claro. los ministerios? Cuéntanos un Ujú. poquito de Ya. eso. Estamos funcionando por grupos de edad, grupos etarios y sexo. Sería el grupo de niños, jóvenes, hombres que se llaman vikingos, las mujeres que se llaman las elegidas y el grupo de jóvenes que se llaman los chocotortas. No, Sería- no se llama los chocotortas. No solo este cotorro. No. No sé, yo- Capítulo aparte para ver. Capítulo aparte para Síganos explicar para ver. Según yo se chocotortas. llaman los chocotortas, según ellos se llaman la tribu. La tribu. Pero el grupo de jóvenes, y esos serían los grupos que están funcionando. Estamos funcionando Evangelismo. con eventos trimestrales, semestrales. El grupo de jóvenes está funcionando todos los meses. Entonces dijimos que este año íbamos por cada uno de los grupos a hacer eventos, por ejemplo, 3 eventos al año, 4 eventos al año, 5 eventos al año. Parejas. Ahí también. Sí, parejas también. Sí, claro. Tenemos ahí lo más especial, los más importantes. ¿Quiénes serán esos? ¿Quieres llegar a eso? Que dirigen el grupo. Vamos a tener que empezar a ir al grupo de patrimonio. Sí, vamos a tener que empezar a congregarnos. O sea, sí se involucran, digamos, como con los miembros de la iglesia. Sí, Claro, Pero igual son unos pastores modernos y ellos tienen su agenda electrónica. claro, Sí. también. Son súper organizados. Sí, pues, nuestra idea, o sea, lo que queremos con la iglesia no es solamente tener como actividades y cosas así. De hecho, tratamos de tener lo menos actividades semanales posible para tener tiempo para igual compartir con la gente. Porque si uno piensa en iglesia, que es familia, tienes que conocer a la gente que es parte de la iglesia. Entonces Claro. la idea es poder tener tiempo para juntarnos con la gente, que vayan a nuestra casa, nosotros ir a su casa. que entre Entonces, eso lo hacen en la Sí, semana. que entre Claro. ellos se junten, se conozcan, hagan Claro. amistades. Ujú. Y por eso, como decía el Carlitos, también tenemos la agenda disponible para toda persona que quiera agendar un tiempo para compartir con nosotros, para invitarnos a su casa o ir a nuestra casa y hablar de lo que sea o simplemente pasar tiempo. pasar un tiempo juntos. Pero hay que comer. Sí, hay que comer. Hay que Siempre. comer. Es la única condición. Siempre tiene que haber El Ministerio de la Comida. Sí, sí. Ese nos faltó el Ministerio de la Comida. Sí. Pero eso es algo que destacar también, pues ustedes son súper cercanos como pastores de la iglesia. Sí. No es como que uno los corretee como para ir a verlos. Ujú. Siempre hemos encontrado en su hogar y tiempo igual para poder compartir. Ujú. Y ustedes tienen ese concepto también de la iglesia que no es la congregación del domingo. No es Claro, como, oye, claro. ya le predicamos a los hermanos, nos vemos, Nos vemos el el otro siguiente domingo. Nos vemos el siguiente domingo, vayan con Dios, Dios los guarde. Sino que hacer vida de iglesia como familia, igual, Claro, que claro. compartir, Vernos, tener carga, conversar, claro. escribirnos. Cuando tenemos alguna carga, algún desafío, Sí. porque lo han vivido. Sí. O sea, podemos dar gracias hoy día de todas esas cosas que ustedes contaban que fueron Ujú. duras, Ujú. pues también les formaron su carácter como pastores para entender que otros también lo viven, Sí. Ujú. que otros también lo viven y Ujú. que no es fácil, ¿cierto? Ujú. Sí, debe ser súper difícil llevar un ministerio, y más cuando son varios, porque tenemos varios en la iglesia igual, entonces... El liderazgo ahí. Sí, el Sí. liderazgo es Así que ahí complicado. vamos. Se portan bien. Desafiante, No, se desafiante, portan yo bien. creo. ¿Se han bien portado la Sí, gente? bien portados. Sí, son bien portados Son bien los refugiados. Claro, Refugiados. Le llamamos a refugio. Sí, No, una- los hermanos son buenitos. sí, estamos Sí, todos. y en los grupos igual también se hablan siempre las hermanas también, Sí, son mandan su bonitos. mensajito. Todos Sí, son eso es especiales, súper son bueno, buenos hermanos. Eso nos hace también más comunidad, Mm. estar más juntos. Y una de las cosas que uno vive en Cristo, pues, Ujú. Claro. que como que ya la soledad no está. Ujú. Exacto. Y que no tiene que estar que ver con estar rodeado de gente, porque a veces uno puede estar parado en medio de una multitud y se siente Ujú. solo, Exacto. Sí. ¿cierto? Sí. Sí, así es. Y eso ustedes lo transmiten, yo creo que lo Ujú. vivimos en... El desafío de hacer relaciones profundas. Pues. Sí. Por lo Exacto. menos conectar Sí. con alguien, con uno o dos, ya eso es una bendición, Sí. porque en este tiempo en donde todas las relaciones son Su- superficiales, o sea, conectar con uno y hacer una relación más profunda, lo mejor que uno le puede pasar. Es pues. súper fuerte eso porque Necesario. uno se da cuenta cuando conoce a Dios también, que esa es la relación que el Señor busca con nosotros. Ujú. Mm. Claro. Pues mucho uno puede conocerle,
la mayoría, por ejemplo, en Chile, reconoce a Dios, Ujú, como que existe Dios. ujú. Incluso dicen, no, yo creo en Dios, Ajá. pero los ven así como nos están viendo ahora por el podcast, Mm. del otro lado, Claro, como claro. detrás de la pantalla. Sí. Y ustedes como que invitan a tener una relación como con el ejemplo de compartir como Ujú. iglesia, y así es la misma manera que tenemos que relacionarnos con el Señor, de Exacto. todos los días, de Ujú. decirle que nos sentimos mal, de que estamos alegres, Ajá, de que una tenemos relación problemas, Mm. ¿cierto? Ujú, así es. Profunda, po. Eso ayuda Exacto. un montón. Bueno, Buenísimo. con la iglesia, ¿qué proyectamos? Eso también creo que estaba en la pregunta. Ah, miren Un la deseo. pastora súper bien. Mm. Sí, Sí. ay, yo creo que... Él me murió, no es pastora, Buena, buenísimo. Yo creo que, bueno, lo que viene es seguir avanzando, plantar iglesia, que es como... De hecho, ahora en marzo comenzamos con Refugio Coquimbo. ¿Cuál era mi cámara ya? Ah, Así que le hablo a la gente de Coquimbo, a los míos. Que... ah, Dios mío. Está bien, está bien. Toda la gente de Coquimbo que quiera participar y sumarse a esta familia Refugio, vamos a comenzar en marzo. Así que ahí nos pueden escribir por interno para tener más información, dónde nos vamos a juntar, cómo. Claro. Así que se viene Refugio Coquimbo, el proyecto de este año. Vamos. Este año, Vamos, Vamos. que esa se es la puede. idea. Así que ahí vamos. O sea, soñando. proyección ahí. Sí, sí, proyección hay que seguir plantando y hay que seguir también levantando y impulsando a otros. Así como- Claro. Es como que alguien nos No. estará diciendo algo. ¿No? Alguien le está llegando que lo Alguien Alguien está llegando. Sí, La cámara, a esa cámara le digo. Claro. Pusieron una cámara a los chiquillos, Puse una cámara detrás. impulsando a otros. Claro. Eso es otra. Yo voy a hacer Yo varios. creo que se va a hacer para otra conversación. Sí, otra Usando a otra. Hay varios, Sí. pero hay varios reconocimientos. Esa es otra cosa que hay que reconocer a los pastores, que ellos no tienen problema con impulsar a otros. Eso es bacán. También en un mundo de hoy día cada Sí. uno defiende su cafecito. Nadie Claro. es como, oye, Nadie compartamos, nadie suelta suelta la la taza. taza. Nadie suelta la taza. Entonces ellos como que también de acuerdo a lo que han vivido van y entienden lo importante de ir sumando, po. Sí, totalmente. ¿Cierto? Es algo que hemos aprendido también. Mm. Ujú. Que ir levantando a otros. Así que Que el dos Señor cosas. sigue llamando, el Señor está Sí. llamando. Eso. El Señor está llamando todo el El día. señor está Ah, lo llamando. pongo- esa es tu cámara. No, esa. Tengo tantas no. aquí, estos chicos que están. Full producción. No, full producción tengo para regodearme aquí. No puede Pero a ser. esa. A ti te digo. A ti te digo, claro. El Señor está El llamando. Señor está llamando. El Señor está llamando. Siempre está llamando. Entonces tenemos que ser conscientes de que el Señor está llamando. Y si Dios está llamando, yo tengo que darle lugar, hacerle espacio. O incluso darle tu lugar, ¿me entendí? Como, Mm. te doy mi taza. No sé, ¿me entiendes? Creo como que eso. Wow. Sí, eso es el desafío. O sea, yo, El desapego. el de- Señor me llamó, yo lo amo, quiero darle mi vida, todo. Pero todo lo que venga como resultado es del Señor, ¿me entiendes? Eso lo conversábamos y reflexionábamos esta semana con Wilson. El Señor nos llamó, amamos el ministerio, hemos plantado una iglesia, pero la iglesia no es mía, es del Señor. Wow. Claro. Y, ¿me entiendes? Y si el Señor quiere poner a otro ahí, qué bueno, me entendí, genial, porque es de Él, po, no es mío. Yo lo amo y doy lo mejor, pero como si fuera mío, porque no es mío, No, pues del Señor. es del Señor. Claro. Oh, yo creo que han mandado un mensaje súper Así que súper eso, lindo. Y ahí están, para los hermanos que lo voy a decir con más libertad, que los menospreciaban porque eran jóvenes. Tan tremendos, tan tremendos. Pero también se agradece porque si ellos hablaron, eso fue porque el Señor lo permitió y porque lo necesitaban oír en su momento. Fue duro, pero Y era Sí. también, a lo mejor eran los planes del Señor que también ellos vivieran ese Claro. proceso para tener la crecer, seguridad de que tenían Sí. que hacer. claro. Claro. Y ellos Ujú. permanecer firmes ahí. Y ahora Ajá. son tremendos. Aman el servicio, Ujú. aman la iglesia. No tienen problema con compartir ¿El café? el El café. café. Hemos compartido el café varias veces. Sí. Y es un testimonio tremendo también porque para los que incluso no se congregan o los que a lo mejor piensan que las iglesias funcionan así súper cerradas, ustedes son un ejemplo y un refugio es maravilloso en ese sentido. Es un lugar donde están abiertas las puertas, ¿cierto? Ujú. Mm. Y el que Totalmente. quiera servir también. Exacto. Así que Así que los que tengan un llamado, atrévanse, juéguensela
No tengan miedo, yo sé que provoca un poco de temor a veces el seguir lo que el Señor te está diciendo, pero denle, porque si como dije al principio, si el Señor te invita, Él paga, Él te provee, Él está contigo, Él abre las puertas, aunque humanamente muchas veces nos diga, pero ¿cómo yo voy a poder cumplir ese ministerio? ¿Cómo voy a poder ser pastor si ya tengo todo esto en mi vida? ¿Cómo voy a poder ser misionero? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo aquí? Pero el Señor va a abrir las puertas y Él se va a encargar de todo, así que no tengan miedo de dar sus pasos de fe. Me imagino que Y confío. esto no está en el libreto, me va a salir. Es igual, a lo mejor en su momentito trajo diferencia entre ustedes, Ujú. pero ahí ustedes pegados con el Señor nomás y para adelante. Y pegándole al otro. Pegado, Pegado, sí, sí, pegándole al No, otro. no, yo no vine a hablar de mis problemas matrimoniales acá, no estaba dentro del Ese contrato. otro. Yo no sé qué tal nos dice la dirección, cómo vamos, ¿estamos bien? Entonces, Ese es para otro capítulo. para otro capítulo, Ah, porque sí. está bueno, está Está bueno. bueno, está bueno. Vamos a tener buenísimas ahí Sí. preguntas. Oye, gracias de verdad, de corazón, porque ustedes son súper organizados, tienen su agenda, pero también tienen muchas solicitudes. Así que le agradecemos. No Están solicitadas. Tú eres solicitada. Sí, Claro. sí. Lo que pasa es que sabemos, pues sí, mucha gente quiere hablar con ellos y se tomaron el tiempo hoy día. Nosotros nos sentimos bendecidos por ustedes como pastor y como amigos. Hemos Ujú. compartido en varios aspectos. Ujú. Fueron nuestros capellanes, otro capítulo. Claro, Eh, claro. y, Censurada. y eso, agradecerles mucho. No sé si quieren dejarle un mensaje final. Yo creo que el del llamado, el llamado o lo dejamos acá, no sé cómo lo hacemos. Claro, también. Es nuestro primer capítulo, así que estamos. Dale tú. No sé qué si queréis decir algo más. Decir algo. Estamos recién comenzando. Esto se va a poner bueno. Vamos. Sí. Hay harto para compartir, para conversar, para reflexionar. Algo, o sea, y esto lo tengo así como aquí, ¿vale? Solo tengo que decir esa cosa. Sóplalo. Te lo está pidiendo esa cara, te lo pide. Sí, a veces con respecto al llamado, uno no duda de que Dios te está llamando, pero sí duda de si uno está a la altura de ese llamado. Yo creo que ese tiene que... o sea, no duda de que Dios te llamó, de lo que Él puede hacer, pero sí de uno mismo. Sí. Si uno realmente está a la altura de eso. Si uno va a poder cumplir esas expectativas de Dios. Eso es un tema que hemos ahí... Ahí lo vamos a dejar. sí, lo vamos a dejar para la Para la siguiente. próxima. Pero sí, darle. Que en el Señor confiar. Muchas gracias. Que Dios les Gracias a bendiga ustedes, siempre y sigan siempre tan obedientes como son con el Señor. Y eso es nuestro primer capítulo. Capítulo de aquí a 9 años tenemos que verlo. Saludos a los que nos están mirando. De Cancún vamos a decir esto. Es mi ya. Tú que estás en el 2034 mirando este capítulo. Claro. Así que eso. Sí. Agradecidos. Agradecidos de todos, claro, por el servicio que estamos dando ahora. Así Sí, que es gracias hermoso. al Señor. Gracias. Gracias. Por Él, para Él, todos por Él y para Él. Amén. Amén. Sí, así es. Porque si estamos acá, es por Él. Así Sí. es. Tiene que ser para Él. Así que les bendecimos al Señor, les mandamos un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Ujú. Y compartan, pero sobre todo compartan físicamente, compartan del amor de Dios, Ujú. que el Señor tiene grandes cosas para su vida. Amén. Bendiciones. Chao. Chao.